Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy en este día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de Romanos, capítulo número 9, para que saque su Biblia en este momento. Les invito a que compartamos juntos el mensaje de nuestro Señor, a que nos dispongamos el corazón, a que abramos nuestra mente, a que continuamente, mis hermanos, saquemos esta Sagrada Biblia y nos interesemos cada vez más, mis hermanos, de la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros como comida, así como cuando nosotros tenemos esa necesidad de comer, sentimos en nuestro estómago que necesitamos alimentar nuestro cuerpo, así también necesitamos de la palabra de Dios. Así es que es muy importante que nos alimentemos con la palabra de Dios para que continuamente sentamos el espíritu animado en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser. Voy a comenzar pues, mis hermanos, a leer este capítulo de Romanos, capítulo número 9. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero hablarles en Cristo. Todo será verdad, y no miento tal como mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una tristeza muy grande y una pena continua, hasta el punto que desearía ser rechazado y alejado de Cristo en lugar de mis hermanos. Me refiero a los de mi raza. Ellos son los israelitas, a quienes Dios adoptó. Entre ellos descansa su gloria con las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas de Dios. Suyos son los grandes antepasados, y Cristo es uno de ellos según la carne, el que como Dios está también por encima de todo. Bendito sea por todos los siglos. Amén. No quiero hablar de un fracaso de las promesas de Dios, porque no todos los israelitas son Israel, como tampoco los descendientes de Abraham eran todos hijos suyos, pues le fue dicho: los hijos de Isaac serán considerados tus descendientes. O sea, que no basta ser hijo suyo según la carne para ser hijo de Dios. La verdadera descendencia de Abraham son los hijos que le han nacido a raíz de la promesa de Dios, y la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá ya un hijo. Fíjense también en el caso de Rebeca, esposa de nuestro padre Isaac, que estaba esperando mellizos. Como todavía no habían hecho ni bien ni mal, la elección de Dios era totalmente libre y todo dependía, no de los méritos alguno, sino de su propio llamado. Y fue entonces cuando se le dijo: el mayor servirá al más joven. La Escritura dice al respecto: elegí a Jacob y rechacé a Esaú. ¿Diremos entonces que Dios es injusto? Claro que no. Dice sin embargo a Moisés: seré misericordioso con quien quiera serlo, y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Debemos concluir que lo importante no es querer o llegar primero, sino que Dios tenga misericordia. En la Escritura dice a Faraón: te hice Faraón con el fin de manifestar en ti mi poder y para que toda la tierra conozca mi nombre. Así que Dios usa de misericordia con quien quiera y endurece el corazón de quien quiere. Tú me vas a decir: Dios no tiene por qué reprocharme, dado que nadie puede oponerse a su voluntad. Pero amigo, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso dirá la arcilla al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No dispone el alfarero de su barro y hace con el mismo barro una vasija preciosa o una para el menaje? Dios ha aguantado con mucha paciencia vasijas que solamente merecían su ira y que después de hacerlas serían reducidas a pedazos. Con ellas quería manifestar su justicia y dar a conocer su poder. Asimismo quiere manifestar las riquezas de su gloria con otras vasijas, las vasijas de la misericordia, que ha preparado de antemano para la gloria. Así nos ha llamado Dios, no solo de entre los judíos, sino también de entre los paganos. Lo dijo el profeta Oseas: llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada mía a la que no es mi amada. Así como se les dijo: ustedes son mi pueblo,
serán llamados hijos del Dios vivo. Respecto a Israel, Isaías dice sin vacilar: aunque los hijos de Israel fueran tan numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará. El Señor lo hará en esta tierra sin fallar y sin demora. También Isaías anunció: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado alguna descendencia, seríamos como Sodoma, parecidos a Gomorra. Entonces, ¿en qué quedamos? En que los paganos, que no buscaban el camino de justicia, lo encontraron. Hablo de la justicia que es fruto de la fe. Israel, en cambio, que buscaban la ley, un camino de justicia, no alcanzó la finalidad de la ley. ¿Y por qué? Porque se ataba a las observancias y no a la fe, y tropezaron con aquel que es la piedra de tropiezo, como está escrito: mira que pongo en Sión una piedra para tropezar, una roca que hace caer, pero el que crea en él no será confundido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando el llamado, mis hermanos, de nuestro Dios al pueblo de Israel era la única nación que había sido llamada como su heredad, siempre buscó herederos para el pueblo de Israel, y su pueblo de Israel había sido el elegido. No había otro más fuera de Israel, solamente a los judíos, porque los demás pueblos, por más que Dios los buscaba, ellos no se dejaban encontrar. Lo que quiere decir aquí en la palabra de Dios, mis hermanos, en Romanos 9, es que San Pablo le estaba instruyendo a esos romanos, les decía que también ellos podían ser encontrados. Tal vez muchos se oponían porque no se sentían dignos de Dios, ya que no eran israelitas. Sin embargo, aquí San Pablo les hace ver a través de las Escrituras lo que Isaías y los profetas de los antepasados habían dicho que sucedería en un futuro. Fue cuando ellos fueron acogiendo el mensaje de Dios, cuando las personas llegaban y se las explicaban las Escrituras. La ley que había sido escrita para los judíos, ellos no hacían absolutamente nada de lo que la ley significaba. Solamente observaban algunas cosas, pero no llevaban a cabo lo que el Señor pedía en esas leyes. Entonces, también aquí les explica San Pablo a los romanos diciéndoles que Dios había dicho a través de los profetas que pondría una piedra de tropiezo en Israel. Y esa piedra de tropiezo era ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Esa piedra en la cual iba a haber gente que iba a poner toda su confianza en ella y se iba a mantener, iba a estar estable, no iba a caer como los israelitas habían caído, ¿verdad? Entonces, hermanos, para nosotros también Dios ha dispuesto a muchas personas por su misericordia, como lo podemos ver aquí. Dios hace duros los corazones de quien quiere y admite algunas personas para su servicio, que seamos sus servidores en su servicio. Como podemos ver aquí también en la Escritura, dice que el corazón de Faraón lo endurecía, pero lo endureció para que en él se viera su gloria, para que en él se miraran todas las naciones que había un Dios todopoderoso y era el único en el que ellos debían de creer. No deberían poner su confianza en otras cosas, sino en el único Dios verdadero en el que creó todas las cosas. Dios, mis hermanos, en las personas usa su misericordia para que haya gente que tenga duro el corazón y que tal vez de un día para otro esa persona ablande su corazón. Es lo que sucedía en aquel entonces cuando Moisés liberó al pueblo de Israel. El corazón de Faraón se ponía blandito cuando Moisés iba y hablaba con él y le decía que liberara al pueblo de Israel. Se ponía blandito, pero de repente el Señor endurecía su corazón y era cuando ya no los dejaba salir. Y era cuando Dios también enviaba todas las calamidades que el pueblo de Egipto llegó a sufrir, ¿verdad? Entonces, lo que Dios nos pide, hermanos, que no endurezcamos nuestro corazón, sino que le abramos nuestro ser al Señor, que seamos personas de servicio
Y personas que no estemos con un pie aquí y un pie por allá, porque Dios quiere que estemos siempre dispuestos para un solo camino y no para dos caminos. Que demos el paso al frente todo el tiempo, que no nos dejemos llevar por las dificultades de la vida. Claro que las va a haber. Va a haber personas que nos van a querer meter tropiezo, pero no nos vamos a dejar. Si tenemos el Espíritu de Dios entre nosotros, y si el Espíritu de Dios trabaja en nuestras mentes y en nuestros corazones, no hay por qué dejarnos llevar. La palabra de Dios es muy explícita para todos, hermanos. Nos explica exactamente cómo debe ser el comportamiento en cada persona y cómo debemos abrir el corazón a nuestro Dios. Las explicaciones que se nos dan, por ejemplo, cuando vamos a misa, podemos ver cómo el sacerdote empieza a desmenuzar la palabra de Dios, especialmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cómo nuestro Señor Jesucristo quiere que vivamos en la actualidad también. Desde que Él vino y cambió todas las cosas, es para nuestro bien. Entonces, esas mismas enseñanzas que se nos dan a nosotros durante la misa, son las mismas enseñanzas que San Pablo le daba a esas naciones a las cuales él iba y predicaba la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, no debe ser opacada por nadie. Entonces, si la palabra de Dios es luz, debemos llevarla a la luz. No debemos dejarla en la oscuridad como muchas personas lo hacen. Conocen de la palabra de Dios, pero no la explican a ninguna otra persona. Y entonces Dios nos tiene llamados para eso, al igual que a San Pablo lo llamó, para que fuera a llevar a los paganos la palabra de Dios, que el mensaje sea conocido por todos. Y comenzaba explicándoles, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, les explicaba de los profetas, les explicaba de los patriarcas, les explicaba absolutamente todo para que nada quedara oculto. Les decía cómo nuestro Señor aceptó a estos dos hijos de Isaac, pero siendo que el menor siempre debería servir al mayor, en esta ocasión Dios aceptó más al menor que al mayor. Entonces, Dios, mis hermanos, hace lo que Él quiere con las personas. Nosotros no podemos decirle a Dios, ¿por qué lo hiciste de esta manera? Si Él es el que nos hizo, si de Él somos y a Él vamos a ir un día. No debemos nosotros de cambiar de proceder, sino continuar, no importando lo que veamos más allá. Vamos a ver muchas cosas que no nos van a gustar, pero Dios las pone de esa manera, hermanos. Si miramos hoy en la actualidad cómo los gobiernos hacen de las de ellos solamente, es porque Dios los ha puesto en ese lugar y nosotros debemos orar para que cambie el corazón de esas personas. Pero si nosotros no oramos, ¿cuándo van a cambiar esas personas? Dios, a través de la oración, escucha, al igual que escuchó al pueblo de Israel cuando estaban cautivos en Egipto. Duran 400 años en ese lugar, cautivos, sufriendo. Sin embargo, Dios los libera. Es que Dios quiere que se vea su poder, hermanos. Quiere nuestro Dios que toda la gente se dé cuenta que no hay otro Dios tan poderoso como lo es Él. Entonces, aquí San Pablo nos explica desde el Antiguo Testamento para que vayamos nosotros desmenuzando la palabra de Dios desde el comienzo. No solamente comenzando con el Nuevo Testamento y olvidarnos totalmente del Antiguo. No, debemos comenzar con el Antiguo Testamento. No importa lo que no entendamos ahí, después podemos preguntar, ya sea a un sacerdote, a un predicador o a una persona que conozca más de la palabra de Dios. Pero debemos nosotros, mis hermanos, conocer de Dios. Si no tenemos el conocimiento de Dios, siempre vamos a ser de la misma manera. Tal vez unas personas muy renegadas, muy enojonas por cualquier cosa. A veces nos peleamos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros papás, sin siquiera pensarlo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no conocemos de Dios, porque no nos estamos instruyendo en su palabra. Entonces, si nosotros estamos instruidos en la palabra de Dios, no vamos a sentir el deseo de hacerle daño a las personas. Todas las personas para nosotros son como nuestros hermanos. Entonces, si son nuestros hermanos, ¿por qué vamos a odiarlos? Si son nuestros hermanos, ¿por qué vamos a hacerles daño? No, hermanos, Dios nos ha conseguido su mensaje para que lo pongamos en práctica. Nos ha regalado estas Sagradas Escrituras
para que las llevemos a cabo, para que no nos quedemos dormidos como si no conociéramos de ella. Se nos da el mensaje y nosotros hay que distribuirlo, al igual que San Pablo lo hacía. San Pablo iba y llevaba el mensaje a todas las ciudades paganas sin quedarse sin siquiera una palabra para él. A él le entregaba todo el mensaje completo, y a eso también estamos llamados nosotros, a que hagamos de Dios el Dios todopoderoso y nosotros nos bajemos para abajo. No queramos ser como Él, ni queramos levantarnos el cuello como si fuéramos los número uno para todo. No, hay que darle a Dios su gloria. La gloria es toda de Él y nosotros no somos más que sus servidores. Recordemos esto, solamente servidores de Dios. Los antiguos profetas, los patriarcas, muchos de ellos se consideraban unos burros tirados, unos piojos que no sirven para nada. Y eso es lo que nos deberíamos de considerar también nosotros ante Dios, que no somos nada absolutamente. A Dios hay que darle su gloria. Que Dios les bendiga, hermanos, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.